Dios les bendiga en este día. Vamos a continuar con esta serie de mensajes cortos que hemos titulado 100 principios para estar al 100 con Dios. Y en este día quiero compartirles en la escritura de Lucas, el capítulo 17, el versículo 11 al 14, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En este día quiero compartirles una historia en el primer libro de Reyes, una historia donde Dios tiene que tratar con el pueblo de Israel. Y en esta historia Dios no va a tratar tan drásticamente como lo hizo en tiempos de Noé, cuando mandó un diluvio. En esta historia solamente Dios va a mandar una sequía. ¿Y qué estaba pasando? Estaba pasando que el pueblo de Israel se había apartado de la voluntad de Dios y ha dejado los caminos de Dios, de Jehová, y andaba en idolatría. Y Dios, para tratar con el pueblo de Israel, busca un profeta que cuando oraba descendía fuego del cielo. Y Dios va con este profeta llamado Elías y le dice: ve y preséntate delante del rey de Israel y dile que no lloverá en estos próximos años. El profeta Elías se presenta al frente del rey de Israel y le dice: así ha dicho el Señor, que en los próximos años no habrá lluvia. El rey de Israel sintió que se le calentaba el rancho, y en cuanto Elías salió de la casa del rey, el rey envía por todo su ejército y le dice que capturen a Elías para que lo metan preso. Sabiendo esto, Dios le dice a Elías: vete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, y allí he dado orden a unos cuervos para que te lleven de comer. Cuando Elías llega al arroyo de Kerit, se sienta abajo de un ciprés a la orilla del arroyo, y los cuervos le llevaban pan y le llevaban carne por la mañana, y le llevaban pan y carne por la tarde, y Elías tomaba del arroyo de Kerit. En esas condiciones cualquier misionero podría irse a las montañas de Honduras y estar cómodamente. Pero Dios tenía un plan diferente. Dios quería, para avanzar el plan de Dios, llega con Elías por segunda vez. El arroyo se seca y Dios le dice a Elías: vete a Sarepta de Sidón, y yo he dado orden a una viuda que te sustente. Viendo algunos escritos de los historiadores, nos damos cuenta que del arroyo de Kerit a Sarepta de Sidón había aproximadamente unos 80 kilómetros. 80 kilómetros que el profeta Elías debía de caminar. Recordemos que Elías no tenía un carro, no tenía un camello, tampoco tenía un caballo. Elías con lo único que contaba era con un par de sandalias, una vara y un manto. Y si a eso le agregamos que el ejército del rey de Israel lo anda buscando a Elías para meterlo preso, iba a ser un camino difícil para Elías. Pero Elías toma la decisión de quedarse en el arroyo de Kerit o ir en obediencia a lo que Dios le estaba mandando hacer. Elías toma la decisión de caminar 80 kilómetros. Y para caminar 80 kilómetros, dado que caminaban en esos tiempos 20 kilómetros diarios,
necesitaría 4 días para llegar a Sarepta de Sidón. Al 4.º día, después de haber agarrado el camino hacia Sarepta, el profeta Elías se encuentra en la entrada de Sarepta de Sidón y una viuda levantando leña para hacer un cocido de harina y aceite. Allí es donde Elías le dice, cuando la mira, le dice, tráeme un vaso de agua. Y la viuda va en dirección a su casa y por el vaso de agua. Pero cuando Elías la mira, que la viuda va por el vaso de agua, le dice, también tráeme una torta cocida de harina. La viuda se regresa y le dice, solamente tenemos un puñado de harina donde vamos a comer mi hijo y yo, y después vamos a esperar a ver qué sucede. Pero el profeta le dice las palabras de Dios y le dice, haz como yo te he dicho, porque así ha dicho Jehová de Israel. Cuando la viuda escucha estas palabras del profeta, se da cuenta que el mismo Dios que le había dado orden de darle sustento al profeta, era el mismo Dios que había mandado a Elías. La viuda va, hace las tortas de harina y le da de comer a Elías, come su hijo y come ella. Pero no solo eso, la historia termina diciendo que Dios multiplica la harina y el aceite de la viuda y nunca más volvió a escasear la comida en esa casa. Posteriormente, Dios tiene que demostrar a Israel que Él es el Dios de Israel. Y envía al profeta Elías a un monte. Y allá, cuando están en aquel monte, Elías empieza a orarle a Dios. Y le demuestra a Israel que Dios es el Dios. Jehová es el Dios de Israel. Cuando el pueblo de Israel reconoce que Jehová es su Dios, en el monte Carmelo comienza a llover. Mi querido hermano, mi querido amigo, tal vez hasta ahora no has entendido la historia y estás esperando qué pasaría con los 10 leprosos con que empieza este mensaje. Déjame decirte que el principio que queremos compartir en esta tarde es la obediencia hacia Dios. ¿Cuándo es que los cuervos empezaron a llevar carne y pan al arroyo de Kerit? Cuando el profeta Elías empezó a caminar hacia el arroyo, según Dios le había dicho. Cuando la viuda salió por leña para hacer unas tortas de harina. Cuando Elías llegó a Sarepta de Sidón después de 4 días. Cuando la viuda se le multiplicó la harina y el aceite. Cuando la viuda obedeció la voz de Dios de darle el sustento al profeta. Y cuando los leprosos fueron limpiados, cuando obedecieron a Jesús y empezaron a caminar hacia donde estaban los sacerdotes. No significaba que los sacerdotes iban a limpiarlo. Significaba que ellos obedecieran a la voz de Jesús, lo que Jesús les había ordenado. Cuando ellos obedecieron, en el camino fueron limpiados. En esta tarde, solamente te quiero decir que en la obediencia es donde está la bendición. Si hay algo que mueve el corazón de Dios, es cuando nosotros empezamos a ser obedientes a su palabra. Incluso Dios en su palabra dice, obediencia es lo que quiero, no quiero sacrificio. Y en esa obediencia, mi hermano, cuando nosotros estamos en el camino de la obediencia, es cuando nosotros empezamos a ver cosas de bendición de parte de Dios. En esta tarde, quiero orar por aquellos que están planeando, aquellos que están haciendo agenda, aquellos que a lo mejor están planeando un viaje o están planeando un negocio. Quiero decirte que si tu negocio, si tu plan o si tu agenda está primero en las manos de Dios, va a tener un final de bendición. Si Dios te ha pedido hacer algo,
Es el momento de moverte y en el camino, como el profeta Elías o como la viuda de Sarepta, en el camino verás la mano de Dios. Quiero orar por todos aquellos que están tomando decisiones en este día y quiero decirte que Dios tiene algo bueno y nuevo para ti, que su misericordia de Dios es nueva cada mañana. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias por todos aquellos que nos escucharon, Señor, en este día. Bendícelos, Señor, oh Padre Santo, conforme sea tu gracia y tu favor sobre ellos. Toma, Señor, control de sus planes, Dios mío, y ayúdales, Señor, oh Padre Santo, a que cada día, Señor, oh Padre, puedan seguir adelante, Señor, oh Padre, confiando, Dios mío, que tus bendiciones son nuevas cada mañana. En el nombre de Cristo Jesús.